Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El Centro de Enseñanza Jonia les da nuevamente la más cordial bienvenida a este evento, que es la segunda mesa redonda en la que se reflexionará sobre el tema de las reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación. Se dividió en dos mesas redondas el día de ayer. Como les diré un poco más adelante, se abordó el tema de las reformas jurisdiccionales y hoy habremos de examinar algunas cuestiones importantes sobre las reformas estructurales, es decir, las modificaciones a la estructura del Poder Judicial de la Federación. Y para ello tengo el privilegio de presentar a nuestros distinguidos juristas que nos acompañan. Empiezo por la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra, muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, un honor nuevamente estar con ustedes. También contamos con la participación de Roselena González Tirado, ex consejera de la Judicatura Federal y magistrada de circuito, actualmente adscrita al primer tribunal colegiado en materia administrativa, especializado en competencia económica, de radiodifusión y telecomunicaciones. Magistrada, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Finalmente, me permito presentarles al doctor Gustavo de Silva Gutiérrez, por supuesto académico, doctor en Derecho y abogado postulante. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, y al auditorio. Buenas tardes a todos, ministra, magistrada, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, como anuncié al inicio de esta presentación, el día de ayer se tuvo un ejercicio muy interesante en una primera mesa redonda en la que se analizaron las reformas de tipo jurisdiccional en la Constitución sobre el Poder Judicial de la Federación. Se llegaron a conclusiones muy importantes a modo de recapitulación. Antes de abordar el tema que hoy nos ocupa, me gustaría mencionarles, por ejemplo, que se emitieron ideas muy concretas y puntuales que permitieron concluir que con estas reformas no cabe duda alguna de que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consolida como un auténtico tribunal constitucional. Se fortalecen sus facultades, se establece una especie de cerciorario en materia de amparo directo en revisión, y no cabe duda que en ejercicio, decía el doctor Gustavo, diseminado, pero en ejercicio plenamente constitucional, que es el juicio de amparo, la Suprema Corte ahora, no cabe duda que tiene el carácter pleno de un tribunal constitucional de una democracia moderna. También se analizó ayer el sistema de los precedentes, conforme a los cuales va a operar en el juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se abrió un muy interesante debate. El doctor Gustavo nos planteaba ayer que no era del todo afortunada la reforma, porque ya no se favorece el elemento de la reflexión, que era un elemento que de suyo se daba a través del procedimiento que teníamos muy conocidos de las 5 sentencias en el mismo sentido, sin ninguna en contrario y por una mayoría calificada. En este mismo sentido, la magistrada Roselena ya nos anunciaba que se veía muy difícil que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, una vez resuelto un precedente, volviera a abordar el tema, cuestión que complicaba los casos cuando los hechos que rodeaban el asunto fueran distintos. Pero la ministra nos dio también razonamientos muy interesantes, consideraciones, por supuesto, que derivaron de su propia experiencia, en el sentido de que la serenidad, la ponderación y la reflexión, ahora que se despoja a la Corte de algunos temas de legalidad y que se concentra en temas de constitucionalidad, seguramente habrían de propiciar un verdadero ejercicio de reflexión en sustentar los precedentes. Y finalmente se habló también del amparo directo en revisión, de cómo se dota al presidente de la Corte de una facultad que es la de desechar los recursos sin que exista ya el recurso de reclamación. Aquí se habló un poco que tal vez perdía el carácter de presidente de un órgano jurisdiccional, que si bien se encarga de administrar, bueno, aquí se le dotaba de una facultad muy completa en temas jurisdiccionales, que probablemente sí debe haber sido revisada por una de las salas. Sin embargo, también se habla de que se abusó del recurso de revisión. La realidad es que tratándose del amparo unistancial, se sabe que es una sola instancia y que en casos excepcionalmente importantes de trascendencia constitucional y de derechos humanos, la Suprema Corte debe analizarlos.
Pues bien, después de haber abordado estos temas, por supuesto, muy interesantes, llegamos a esta segunda mesa en la que, como ya anuncié, habremos de analizar las reformas a la estructura. Y para empezar, me gustaría decirles que llama mucho la atención la reforma que establece ahora la desaparición de los tribunales unitarios y la creación de los tribunales colegiados de apelación. Por supuesto, una reforma muy puntual, muy interesante, y que aquí me gustaría, en primer lugar, darle la palabra a la magistrada Roselena González Tirado, porque en su carácter de consejera de la Judicatura Federal, en la que ella aprobaba, por ejemplo, dictámenes de creación de tribunales unitarios o cuándo debería desaparecer un tribunal unitario, ahora nos enfrentamos a este tema de los tribunales colegiados de apelación. Magistrada, ¿qué opinión le merece esta reforma? Específicamente este tema me parece acertado. Quisiera aclarar que no desaparecen los unitarios. Hay una transformación de la conformación del tribunal que curiosamente se llamaba Tribunal Unitario, cuando en realidad solamente estaba integrado por un solo magistrado. Entonces, lo que hace esta reforma es transformar los tribunales unitarios para hacerlos ahora tribunales colegiados de apelación. Siguen teniendo la misma competencia, las mismas funciones, solo que ahora la posibilidad de que sean 3 los magistrados los que tengan que resolver. En la exposición de motivos se dijo que la integración colegiada siempre asegura mejor calidad y mejor certeza en las decisiones. Aceptando esta razón, siempre cuando más ojos y más cerebros analizan un asunto, siempre hay razones de peso para establecer que está mucho mejor calificada la decisión. Así es que acepto la razón sin desconocer que hay decisiones de unitarios que son verdaderamente magistrales, pero acepto la razón, insisto, y creo que es acertada la decisión de estos tribunales colegiados de apelación, sobre todo porque, aunque no se dice en la exposición de motivos, hay recursos en apelación, como los recursos de la autoridad, el Ministerio Público, la Fiscalía, que generalmente son de última instancia porque ellos ya no tienen la opción de irse al amparo como si lo hacen los particulares. Entonces, este tipo de decisiones que cierran al resolver el recurso de apelación porque la autoridad no puede irse al juicio de amparo, evidentemente por su calidad de autoridad, me parece que esta es la parte más delicada de algunos asuntos de verdadera trascendencia, que tal vez es lo que quiso el legislador establecer en esta parte. Un poquito más de certeza, un poquito más de estudio y la seguridad de que 3 personas están analizando un asunto, me parece que no sobra. Creo que es bastante buena la propuesta. Seguirán conociendo prácticamente igual que como lo hacen los unitarios ahora, solamente que va a ser una transformación. Supongo yo que van a juntar algunos unitarios o para que se hagan esta transformación de verdaderos tribunales, ya ahora sí de 3 personas, como dice la palabra tribunal, ¿no? Muchas gracias. Sobre este tema, doctor Gustavo, nos gustaría saber su opinión, incluso tal vez agregar componentes de su papel como abogado postulante, además de la pregunta inicial, si el hecho de que sea un cuerpo colegiado de alguna manera puede retardar las resoluciones, porque necesariamente debe haber una deliberación. Sí, gracias. A ver, tuve un problema, tuve un poco de problemas con el audio, pero entiendo que la pregunta fue si esto generaría el atraso en las resoluciones y también si esto es conveniente o no para la impartición de justicia. Es correcto, doctor. Muchas gracias. Ok. Yo coincido en gran medida con lo que acaba de decir la magistrada Roselena. Ciertamente pues, se requerirá mayor presupuesto, se sustituyen los anteriores tribunales unitarios por los tribunales de apelación, se parte de la lógica que 3 cabezas piensan más que una, por lo que debe de aumentar la calidad de las resoluciones definitivamente. ¿Por qué? Porque va a haber un poco, pues no un poco, debe haber debate, debe haber
discusión, debe haber confrontación de ideas, etcétera. Todo esto en aras de que haya una mejor resolución. Entonces, en esta parte me parece muy afortunada la reforma. También en el entendido de que para la autoridad, efectivamente, en muchos de los casos, es una resolución final porque efectivamente pues, no hay posibilidad de juicio de amparo. Entonces, esta parte de la reforma yo la celebro, me parece adecuada. Como decía la magistrada también, en términos generales, hay resoluciones excelentes de los tribunales unitarios, históricamente hablando, desde luego. Lo que pasa es que también a veces, cuando el órgano colegiado tienes a 3 personas, pero la que estaba antes solita tenía mucha mayor capacidad, pues a lo mejor atrasa un poco el sentido. Pero en términos generales, la idea es buena. El que haya 3 magistrados discutiendo el mismo asunto, debatiendo, emitiendo ideas, etcétera, necesariamente, o es la lógica, va a generar una mejor resolución. En cuanto a la expeditez de la justicia o el tiempo en que se tomen en resolver los asuntos, tal vez demore un poquito por la nueva integración, pero no tanto, porque cada magistrado pues, también va a aumentar el equipo, ¿no?, de apoyo para que las resoluciones sigan saliendo lo antes posible. Pero en cualquier caso, aún en el supuesto de que esto atrasara un poco la emisión de las resoluciones finales en esta instancia, yo creo que es preferible que tengamos una resolución de calidad, aunque lleve un poco de más tiempo. Pero yo creo que esto no es realmente un punto relevante. No creo que realmente haya un atraso importante en los tribunales de apelación en relación con los actuales unitarios. Yo no lo veo así. Pero en cualquier caso, creo que yo optaría, como viene la reforma, por la calidad en las resoluciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, para cerrar esta primera pregunta, ministra Luna Ramos, ¿qué opinión le merecen estos tribunales? Yo coincido plenamente tanto con la magistrada como con el doctor. Se privilegia la discusión y la deliberación. Y yo creo que es básico y fundamental en cualquier decisión, y más en las decisiones de la trascendencia de los recursos de apelación. Recordemos que en materia, por ejemplo, penal, muchas veces en este tipo de decisiones está en juego la libertad de una persona. Nada menos y nada más que eso. Después de la vida, el derecho más preciado que tenemos. Entonces, si esto permite que, como bien lo señalaron, 3 cabezas piensan más que una, pues yo creo que tendremos una mejor decisión, más ponderada, más reflexionada. Y por otro lado, en cuanto a la dilación, pues sí, como bien lo señalaron también, yo creo que no hay mayor problema con eso. En primer lugar, sí coincido con que se prefiere una resolución ponderada, pensada, reflexionada, muy seria, a una muy rápida y que al final de cuentas nos deje insatisfechos. No quiero decir que sea el caso. Como en todo, hay resoluciones muy, muy buenas de unitarios. Lo único que quiero decir es que si 3 magistrados están resolviendo los problemas que se presentan en un solo tribunal, ¿qué quiere esto decir? Yo diría que habría más celeridad, porque el trabajo que realizaba uno solo ahora se divide entre 3 y desde luego van a sesionar para poder decidir, pero ese trabajo conjunto yo creo que al final se ve reflejado en una mayor celeridad. Gracias. Muchas gracias, ministra. Pues sí, va a ser un ejercicio muy interesante el que deba ahora ser el Consejo de la Judicatura Federal desde el punto de vista administrativo para conformar estos tribunales y que empiecen a funcionar. Pues bien, tratándose de las reformas estructurales, hay un tema que parece de vital importancia, no solamente en el interior del Poder Judicial de la Federación, sino incluso en la participación de quienes escucharon ayer al Centro de Enseñanza Jonia en la primera de las mesas redondas, con algunas preguntas que tuvimos oportunidad de verificar durante la noche y la mañana del día de hoy, y versa sobre el tema de que se eliminó la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para examinar, vía el recurso de revisión administrativa, la designación de jueces y magistrados. Sabemos que este es un tema fundamental que toca uno de los tópicos vitales de la carrera judicial
y que ahora cambia, ya no existe ese recurso. Ayer nos preguntaban algunos abogados que si la supresión de ese recurso suponía o no una violación a los derechos humanos de los sustentantes. Por la importancia de la pregunta y sobre todo para aprovechar la experiencia que tenemos aquí de una exconsejera de la Judicatura Federal, nuevamente me gustaría molestarle en primer término, magistrada Rosalena. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Sí, es un tema bastante controversial. Me parece a mí que la exposición de motivos no, tampoco fue de lo más acertada porque se dice que esta eliminación del recurso es para no distraer las funciones de la Suprema Corte. Durante los exámenes que se hicieron y de los recursos en los que yo estuve en el Consejo de la Judicatura Federal, fueron muchísimos los recursos de revisión administrativa que fueron fundados por parte de la Suprema Corte. Así es que para mí el hecho de que uno solo hubiera sido fundado me parece que es razón suficiente para que siguiera conociendo de los recursos. Ahora, ya está eliminado, ya se dijo que respecto de este tipo de decisiones no va a proceder el recurso de revisión administrativa y en cambio se establece en la reglamentación que el Pleno va a conocer de los recursos, del Pleno del Consejo va a conocer de las impugnaciones contra lo resuelto en los concursos por quienes no resultaron vencedores. No me queda muy claro si el Consejo, si el Pleno del Consejo es el que va a decidir, como se ha hecho tradicionalmente, la designación de los vencedores, porque en la ley orgánica, en la ley de carrera judicial se establece: concluida la última etapa, se levantará un acta final y la presidente o el presidente del jurado declarará quiénes son los concursantes que hubieran resultado vencedores e informará de inmediato al Consejo de la Judicatura Federal para que realice los nombramientos respectivos y los publique en el Diario Oficial. No sé si solamente es ahí te van la lista de los vencedores para que tú hagas los nombramientos y los publiques, y entonces eso sí de oportunidad al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de que cuando venga el recurso sí tenga la oportunidad de valorar, decidir, analizar y establecer si es correcta o no la lista de vencedores y si es correcto o no que se haya incluido dentro de esta lista, que no se haya incluido dentro de esta lista a la persona que está impugnando. Esta es la parte todavía que no me queda muy clara en cuanto al recurso, porque supongo yo que para que sea un recurso judicial efectivo, un recurso material o formalmente, sí tendría que hacerlo un órgano diferente a aquel que resolvió. Entonces, pareciera ser que le están dando un viso al jurado de que tú eres el que vas a determinar, obviamente derivado de todas las calificaciones, quiénes son los vencedores, se lo vas a comunicar al Pleno del Consejo de la Judicatura, quien va a hacer los nombramientos y va a establecer la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, esta es la única partecita que me queda un poquito en duda ahí, pero creo que en términos generales, el establecimiento del recurso en contra de esto sí pudiera no resultar tan efectivo si es que el Consejo en un primer punto es el que decide quiénes son los que son vencedores. Pero queda ahí para establecer en la reglamentación qué es lo que realmente va a pasar. E insisto, la exposición de motivos tampoco me convenció a mí de que era para no distraer las funciones de la Corte. Creo que la Corte había estado muy detallista en las resoluciones de los recursos de revisiones administrativas e insisto, muchos de estos recursos fueron ganados por las personas que impugnaron la decisión de no haberlos declarados vencedores. Es todo. Muchas gracias, magistrada. Muy cierto lo que usted dice, lo vivimos quienes hemos tenido oportunidad de estar en la Corte. Algunos recursos, por supuesto, que se declararan fundados y esa era la razón por la que llegaran como juzgadores algunos de los sustentantes. También lo dice usted, la exposición de motivos establece que es para no distraer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de sus tareas constitucionales fundamentales. Y es por eso que aquí me gustaría preguntarle a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, tú resolviste como ministra muchos de estos recursos y quisiéramos saber qué tanto distrajeron tu atención de otros o qué tanta atención se les prestaba, ministra. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
Fíjate que sí, la verdad el número de recursos era enorme. Recordemos que los concursos se hacen pues prácticamente cuando son internos a todo el Poder Judicial de la Federación, es decir, quienes satisfacen los requisitos, secretarios de juzgado, de colegiado, y son muchos. Entonces los que se presentaban a los exámenes, realmente el cúmulo era enorme. Y pues después sí venían las impugnaciones, pero en grado superlativo. Sí, evidentemente había que dedicarle mucho tiempo, se hacían comisiones, yo en un tiempo en la Corte estuve coordinando estas comisiones y se hacían estas comisiones justamente para poder clasificar. Tú te acordarás, Francisco, que estas comisiones lo que hacían era seleccionar argumentos y sistematizarlos y sobre todo encasillarlos en diferentes temas para poder resolverlos lo más pronto posible. Pero sí, por supuesto, el número era enorme. Y si hoy la idea es quitarle a la Corte la mayor parte de este tipo de asuntos que no entrañan problemas prácticamente de constitucionalidad, pues yo creo que es una buena decisión. Y otra de las cosas, no se les deje en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque sí hay un recurso que la nueva ley establece precisamente ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Recordemos que el artículo 14 constitucional lo que nos dice es que tengamos un medio de defensa efectivo. No nos está diciendo ante quién debe de ser, ni si necesariamente tiene que ir al tribunal de máxima instancia, sino que tenga, en todo caso, el gobernado o la persona que se siente afectada, la posibilidad de defenderse, de ofrecer pruebas, de formular alegatos y de tener una resolución que en un momento dado determine lo que debe suceder. Entonces, a mí en cuanto al estado de indefensión, yo creo que no es tal, porque sí existe un recurso. Y por otro lado, se decía que si la magistrada Roselena, pues ahora sí muy puntual en su función de consejera, que la tiene todavía muy reciente, pues puso un ejemplo de algo que no es muy claro todavía en la reforma. Y yo creo que efectivamente ella tiene razón. Van a nombrar, no van a nombrar, los recursos, qué efectividad van a tener, el que gane el recurso va a estar nombrado dentro de ese mismo concurso, en ese número de plazas que están disponibles en ese momento, o se van a esperar a otro. Bueno, pues yo creo que sí es algo que queda todavía como interrogante y que al final de cuentas creo que lo más importante es que el Consejo de la Judicatura lo puede normar a través de un acuerdo general para establecer, ok, sí, me están pasando la lista de vencedores para efectos de nombramiento, pero ¿la voy a hacer en este momento? ¿O voy a esperar a la resolución de los recursos? ¿O hago esto en este momento y si algún recurso resulta fundado, bueno, pues ya se nombrarán en la siguiente oportunidad o en el siguiente concurso? Entonces, no lo sé, eso sí tendría que establecerse a través de una determinación quizás de carácter general que emite en su momento el propio Consejo de la Judicatura Federal. Gracias. Gracias, ministra. Como bien dice, es cierto, no se les priva de un medio de defensa. Finalmente, lo que verificaba la Corte era un tema de estricta legalidad y ajustarse a un acuerdo general. Es decir, si las reglas conforme a las que se calificó, se llevó el procedimiento, se ajustaron a la convocatoria correspondiente. Y creo que esto el Consejo, si alguien lo conoce bien, es el órgano que lo emite. Y entonces, probablemente sea una forma de que queden salvaguardados los intereses de todas las partes por el órgano que finalmente va a hacer la designación de los juzgadores. Pero es un ejercicio interesante y que sí libera a la Corte de una carga, y a los secretarios de estudio y cuenta y a los ministros, por supuesto, de una carga importante de trabajo. Esta reforma constitucional toca otro tema fundamental y que incorpora ya ciertos conceptos abstractos muy importantes y que, si ustedes me lo permiten, me gustaría que reflexionáramos sobre esto. La iniciativa prevé la facultad a favor del Consejo de la Judicatura Federal de concentrar asuntos relacionados con violaciones graves a derechos humanos en uno o en más órganos jurisdiccionales. La decisión sobre la idoneidad de la concentración debe tomarse, dice la reforma constitucional, en función del interés social y el orden público. Aquí vemos ya
algunos conceptos de estos que la propia Corte ha estimado como conceptos abstractos, conceptos que uno debe dotar de sentido y de contenido a lo largo del tiempo y en cada ejercicio de decisión, como es el interés social y el orden público. Pero además se agrega aquí el componente de violaciones graves a derechos humanos. Y además, esta concentración, nos dice la Constitución, es una excepción, constituye una excepción a las reglas de turno y a las reglas de competencia. Este tema, que puede leerse muy rápido en la reforma, la realidad es que no es una cuestión baladí. Antes bien, se trata de un tema de mayor trascendencia. Esta facultad, preguntaría yo, ¿es favorable para la impartición de justicia? ¿Cuál es la motivación que en su criterio, en su análisis, lleva implícita esta propuesta? Y una cuestión más que nos preguntaban ayer, tuvimos más de 20 preguntas relacionadas con este tema, y nos decían, esta facultad del Consejo, la facultad de concentración, ¿podría implicar una violación a la prohibición constitucional de crear tribunales especiales? Da la materia de esta pregunta. Me gustaría otra vez molestar a quien hasta hace poco fue consejera de la Judicatura Federal, porque finalmente son los temas que se trataban ahí. Magistrada Roselena González Tirado, por favor. Muchas gracias. Bien, no es nuevo esta facultad del Consejo. Yo empezaría señalando que lo que se prohíbe a nivel constitucional es la creación de tribunales especiales. Eso sí, no puedo crear tribunales ad hoc para resolver cierto tema, cierto asunto. Estos tribunales o juzgados que tradicionalmente se han manejado por parte del Consejo desde hace ya varios años, tienen que ver con la concentración de asuntos de una sola materia, de un solo punto, relacionados con los mismos hechos, para aprovechar tanto la capacidad como el conocimiento previo, como las pruebas que se ofrecen, como la resolución de los asuntos, el capital humano, el capital tecnológico. Ha funcionado bastante bien. Me parece que el inicio de la designación de estos juzgados empezó con los asuntos de la ley del ISSSTE. Creo que fueron con esos, no recuerdo exactamente, y se fueron durante el transcurso de varios años adicionando temas de embargos precautorios, firma, en fin, algunos aspectos fiscales. Entonces, no es nuevo, y la práctica ha reflejado que sí han funcionado estos órganos en función de la rapidez, la cantidad de asuntos que se reciben cuando hay una reforma verdaderamente importante, pues son muchísimos, y creo que se aprovecha insisto, el capital humano y económico y de conocimiento del asunto, si está concentrado esta resolución en dos, generalmente han sido dos juzgados y 2 tribunales colegiados. Es muy importante establecer que la reforma, la propuesta de reforma constitucional venía señalando que el Consejo podría designar a uno o varios órganos jurisdiccionales para que conocieran de estos asuntos de violaciones graves de derechos humanos, así como de asuntos que tuvieran como un gran impacto social. ¿Cómo queda ya aprobada esta reforma al artículo 100 constitucional? Es que dice que el Consejo podrá concentrar en órganos, ya no dice designar, y cuando se trate de conocer de asuntos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, y ya quita esta parte de que también tengan un impacto social. Entonces, nos queda muy acotado el tema en estos puntos. Cuestionable o no, me parece que a nivel constitucional se está elevando esta facultad del Consejo, y me parece que dentro de todo, e insisto, más allá de lo que pudiera ser cuestionable, da certeza y seguridad de las decisiones que se están haciendo por parte del Consejo de la Judicatura. Las inconveniencias o conveniencias, insisto, cada uno las podrá aceptar en la manera en que tenga el reflejo en sus asuntos, pero me parece a mí que la reforma que está en el 100 constitucional, por ejemplo, no encuentro un reflejo en la propuesta de la ley orgánica donde diga que dentro de las facultades del Consejo de la Judicatura está el determinar
cuando ciertos asuntos, por la naturaleza de los hechos, constituyen o probablemente constituirían, porque supongo que tendría que hablar como la probabilidad prudente, constituirían violaciones graves de derechos humanos, porque una cosa es hablar de violaciones a derechos humanos, que per se reconozco que todas las violaciones tienen que ser graves, pero si le están acotando la palabra, el adjetivo de grave, supongo yo que tendría que haber una facultad del Consejo para establecer, o aquí en estos casos pudiera existir una violación grave de derechos humanos, vamos a concentrar estos asuntos en ciertos órganos para que por su especialidad tengan la posibilidad de resolverlos lo más rápido que se pueda. Reitero, este tipo de asuntos de concentración ya se ha venido haciendo, se estaban establecidos en los acuerdos, y en la ley de amparo del 2013 ya viene también manejado en el artículo 13, así es que no es nada nuevo. ¿Por qué lo elevaron a nivel constitucional? Me parece que para darle un poco más de certeza y legitimidad a los órganos en las decisiones, justamente para que tal vez no cuestionaran que fueran ad hoc, que fueran especializados, que fueron creados para cierto tipo de intereses. Yo como juzgadora confío en la capacidad y en la probidad, en la honestidad de los juzgadores, y evidentemente creo que si el Consejo decidiera designar para concentrar a los órganos jurisdiccionales, me parece que tendría que ser órganos sumamente probados en su capacidad y en su diligencia para llevar a cabo el desahogo de este tipo de asuntos que, insisto, en la mayoría de los casos han sido asuntos en un número verdaderamente importante, descomunal, para que pudieran ser tramitados por los otros órganos de manera aleatoria. En esta parte, supongo que también por eso se está estableciendo que estas serían unas excepciones a las reglas de turno y competencia, para decir estos órganos solamente van a conocer de estos asuntos. Es todo. Muchas gracias, magistrada. Sí, sin duda un tema complejo que lo legitima ya a nivel constitucional. Usted tuvo la experiencia de administrar, ver la parte administrativa del Poder Judicial de la Federación. Pero ahora yo creo que sería un ejercicio muy interesante que el doctor Gustavo de Silva nos dijera desde una perspectiva del abogado académico, del abogado postulante, ¿qué le parece con esa óptica? ¿Qué te parece, Gustavo, esta reforma? A mí, sinceramente, me parece muy delicada la reforma en esta parte. No la comparto. Creo que es grave. De entrada, ¿cuáles son los aspectos que permiten el ejercicio de esta facultad por parte del Consejo? Dice, cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos. Y efectivamente, ¿cuáles son las violaciones graves a derechos humanos? ¿A criterio de quién? Pues a criterio del Consejo, que es un órgano administrativo. Pero al final del día, el término o la posibilidad de ejercer la facultad es sumamente ambigua, y en esa medida, pues, raya en la discrecionalidad. ¿Por qué? Porque a criterio del Consejo, lo que le parezca que es una violación grave a derechos humanos puede generar que caiga en el supuesto. Entonces, puede ejercer la facultad y establecer la excepción a las reglas de turno y de competencia. Entonces, a mí definitivamente no me gusta la reforma en esta parte. Considero que es delicado. Sí creo, no creo que sea una violación al derecho a la prohibición de tribunales especiales, desde luego, porque no se está creando el órgano. Pero sí creo que es una violación a que seas juzgado por el juez natural. ¿Cuál es el juez natural? El que te corresponda. El que te corresponda con las reglas previamente establecidas. En este caso serían las reglas conforme al turno que toque, y en cuanto a competencia también, el que territorialmente, conforme a la jurisdicción, te corresponda. Inclusive, no sé si esto puede abarcar hasta una modificación en cuanto a competencia por materia, pero en principio por territorio seguramente sí la va a incluir. Entonces, a mí me parece delicado que si tú tienes derecho a ser juzgado por, valga la redundancia, un juez natural, que es el que corresponde, un órgano administrativo pueda variar esa situación. Yo entiendo la finalidad de la reforma y coincido completamente con la magistrada Rosa Elena, que la intención es buena. La intención es precisamente por un tema administrativo y de eficiencia dentro del Poder Judicial. Y eso me parece muy bien. Sin embargo, sí deja muchas dudas. ¿Por qué? Porque, pues,
Cuando se establece la facultad, aunque la finalidad sea buena, el ejercicio de la facultad puede ser para bien o puede ser para mal. Entonces, efectivamente, yo también confío en todos nuestros jueces, en todos nuestros magistrados, en nuestros consejeros de la judicatura, de acuerdo, pero no olvidemos que las reformas no se hacen también pensando específicamente en personas. Esto va cambiando y eventualmente también hay un elemento humano y creo que otorgar esa facultad que no es adecuada, no es correcta desde mi punto de vista, va a agilizar y va a facilitar las cosas. Bueno, de acuerdo, yo prefiero que, aunque no se agilicen tanto las cosas, se dé certeza jurídica precisamente para poder tener acceso al juez natural al que corresponda. Y finalmente, yo quiero hacer un comentario. Efectivamente, vuelvo a insistir, no hay violación a la prohibición de tribunales especiales, como dice la magistrada, porque no se está creando un tribunal ad hoc. No se está creando un tribunal ad hoc, pero sí se puede designar a un tribunal ad hoc. Es decir, el tribunal ya existe, el juzgado ya existe, y a libre elección del consejo va a remitir todos los asuntos al juez de distrito que él considere o al tribunal que él considere. Y eso me parece desafortunado. Vuelvo a insistir, deja muchas dudas en el aire. Yo estoy convencido, o más bien quiero pensar y suponer que esta facultad nunca se va a ejercer para mal, pero ese no es el tema. El tema es que no se puede dejar una facultad tan grave precisamente para evitar que un día se ejerza incorrectamente. Entonces, a mí esta parte de la reforma no me gusta. Efectivamente, ya se había venido dando anteriormente y desde las primeras que se dio, a mí me pareció lamentable que se diera de esa forma. Creo que los asuntos deben ser resueltos por el juez natural al que le corresponda resolverlos, sin intervención de ningún tipo, ni meter mano de ningún tipo, aunque sea por cuestiones administrativas, ¿no? Entonces, en esta parte sí, la reforma a mí no me parece muy afortunada. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, encontramos aquí un punto de coincidencia con lo que estableció ya la magistrada Rosa Elena, en el sentido de que desde el punto de vista de administración del Poder Judicial puede resultar muy ventajoso, muy práctico hacia adentro y también hacia afuera, hacia los postulantes. Pero nos da el doctor un nuevo componente en el sentido de que el concepto de violaciones graves a derechos humanos es estrictamente jurídico y va a ser decidido y determinado por un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación. Afortunadamente, está aquí la ministra Luna Ramos, quien también fue consejera de la Judicatura Federal. Entonces, seguramente ella podrá darnos un toque final sobre este tema. Muchas gracias. Sí fui consejera, pero nada más un año y hace 16 años, o sea, ya tiene un buen rato. Pero bien, yo creo que esta es una reforma que está dando lugar a suspicacias para el manejo del turno de asuntos en el Consejo de la Judicatura, tal como lo señaló el doctor de Silva. Pero creo que el propósito, no digo que eventualmente pues, no puede suceder, como dice, las reformas no son para las personas, son para las instituciones. Pero creo que el objetivo fundamental, y ahí es donde coincido mucho con la magistrada Rosa Elena, es precisamente en la concentración de asuntos. Yo quiero recordarles, la magistrada Rosa Elena mencionó la reforma a la ley del ISSSTE, que fue cuando se dio este tipo de problemas, pero ya había pasado antes incluso no para que se diera esta concentración, pero sí nos pasó con avalanchas de asuntos. Recordarán ustedes cuando se dieron las famosas reformas en nóminas, activos, bueno, llegaban las demandas en carretilla. Yo era juez de distrito entonces y tuvimos que habilitar a todos los secretarios de los juzgados para que recibieran las demandas y nos llevaban en carretillas las demandas. Bueno, cuando se da la ley del ISSSTE, esto sí no tuvo parangón. ¿Por qué razón? Porque en la ley del ISSSTE presentaron más de 250,000 demandas. Y en esas 250,000 demandas había más de 1 millón de quejosos. Y para todos había que resolver, pues, el asunto que estaba planteando. Yo debo mencionarles que en el momento en que llega la ley del ISSSTE, no hay una ley
que establezca expediente electrónico, notificación electrónica, nada electrónico, firma electrónica, nada. Pero lo que es peor, tampoco hay un acuerdo que establezca este tipo de situaciones, o sea, toma el Poder Judicial total y absolutamente desprevenido. Entonces, ¿qué hizo el Consejo de la Judicatura en ese momento? Pues dictar un acuerdo general. Y entonces sí se mandaron a 2 juzgados especializados que prácticamente se especializaron en esta materia, 2 juzgados que recuerdo, no sé si ustedes recordarán esto, pero el auditorio del edificio de San Lázaro era uno de los juzgados. ¿Por qué razón? Pues porque no había manera de colocar la gran cantidad de demandas que llegaban en camiones, así de sencillo. Entonces, es cuando uno pues piensa en la práctica de la concentración, pues realmente sí sirve administrativamente para el órgano jurisdiccional, pero también fue una manera de que los justiciables tuvieran la posibilidad de revisar sus asuntos a través precisamente de un expediente electrónico que se innovó en esa ocasión, que por primera vez se hablara de una firma electrónica, se ahorraron toneladas de papel. ¿Para qué? Pues para que no se corrieran traslado con estas demandas que tenían que llegar con copia para cada una de las autoridades. Todo esto se hizo vía electrónica. Fue la primera vez que el Poder Judicial innovó en este sentido. Y a mí me parece que fue un gran acierto. Yo nada más pienso, este número de demandas distribuidas en todo el Poder Judicial de la Federación no implicaba un gran retraso en la resolución de los asuntos que llegan de manera normal a estos órganos jurisdiccionales. Yo creo que sí. Entonces, esa concentración ayudó. Yo creo que también el cambio de redacción que se da en el momento en que se aprueba la reforma, como lo señaló la magistrada Roselena, es muy importante. Era muy diferente que se dijera que el Consejo de la Judicatura iba a designar a estos órganos, porque entonces sí, ¿cómo los designa a modo? ¿Los designa en ese momento? ¿Qué pasa? A que diga, el Consejo de la Judicatura puede concentrar esto en un órgano ya existente, que son cosas muy diferentes desde mi muy particular punto de vista, porque ahí se pierde toda posibilidad de un tribunal preestablecido, digo, un tribunal ad hoc. Es decir, un tribunal que ya existía, se le otorga esa competencia y en un momento dado se concentra la resolución de todo esto. Quizás lo novedoso es lo que ha dicho el doctor de Silva, que es precisamente lo de la violación grave de derechos humanos, que también en la redacción inicial, pues parecía que se les estaba dando una facultad como la que tenía la Corte hace tiempo y que afortunadamente nos deshicimos de ella, porque era nada más para que quedáramos como el cuetero, siempre mal, siempre había expectativas mayores de las que la Corte podía dar, que era una simple opinión. Entonces, no, esto cambia la situación y cambia la expectativa de lo que implica el que se trate de violaciones graves de derechos humanos. Pero aquí me parece bien la postura de la magistrada en el decir, quizás a juicio del Consejo, deba decirse que aquí hay la posibilidad, porque como bien lo dijo el doctor de Silva, es un órgano administrativo el que va a calificar esa violación grave de derechos humanos. Yo también en ese aspecto digo, bueno, está bien, no podría calificarla de grave, podría decir, eventualmente puede darse, podría ser una violación grave de derechos humanos, pero creo yo que no tendría la facultad para poderla clasificar. Pero aún en ese caso, creo que hay algo que para mí es muy importante en la reforma, tal cual quedó la redacción, y que es que el Consejo ejerce esta facultad a través de acuerdos generales. A mí esto me parece muy importante. No es que en un momento dado el Consejo determine, ahora voy a nombrar a fulanito de tal, voy a poner a fulanito de Abraham o a tal órgano colegiado o a tal juez de distrito para hacer esto. No, tiene que haber un acuerdo general que determine cuáles serían los requisitos, las razones, las bases para poder llegar a la conclusión de que pueda darse o esta concentración
o esta posibilidad de violación grave de derechos. Y esto le quita este viso de discrecionalidad al que se refirió el doctor de Silva, que sí sería muy grave, que en un momento dado se dijera nada más, pues el Consejo de la Judicatura dice que como van a haber violaciones posiblemente graves, pues que sea fulanito de tal. No, no hay designación, es una concentración y esto se establece en un acuerdo general que determina las bases, los requisitos, las razones para que en un momento dado se pueda llevar a cabo este tipo de situaciones. Yo creo que la redacción inicial daba mucho lugar a estas suspicacias, pero finalmente la redacción tal como se encuentra, sí de alguna manera evita este tipo de problemas que son válidos, que son eventualmente pueden ser ciertos, pero que al final de cuentas son candados que dan seguridad jurídica, son candados que sirven para evitar la discrecionalidad y de alguna otra forma, bueno, pues también el órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, que es el Consejo de la Judicatura, tiene dentro de sus facultades la obligación de velar que el turno de los asuntos y la competencia que se rige a través de sus acuerdos generales en muchos de los casos, bueno, pues sea realmente viable y que sea eficiente y que sea eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Este es un tema seguramente muy interesante que puede dar lugar a mayores reflexiones, sobre todo por el componente del concepto de violaciones graves a derechos humanos, que incluso lo asemejamos o lo asimilamos, ya lo dice ministra, a la facultad que se establecía en el 97 constitucional de la Corte de investigar hechos que constituían violaciones graves a derechos humanos y que, bueno, probablemente parecía ser una facultad, pues, desafortunada para efectos de la Suprema Corte. Seguramente habremos de seguir bordando más adelante en otros eventos académicos sobre este tema, pero me gustaría llevarlos a otro que también es fundamental. Por cuestión de tiempo, me gustaría avanzar en este sentido. Dice la reforma constitucional que se crean como depositarios del Poder Judicial de la Federación, entre otros, los plenos regionales los plenos regionales, y que estos se establecerán desde el Consejo de la Judicatura Federal. Los acuerdos señalarán los circuitos sobre los que cada pleno regional ejercerá jurisdicción. Y así dejan de subsistir los plenos de circuito para pasar a los plenos regionales. Nuevamente, me gustaría escuchar sobre este tópico la opinión de la magistrada Roselena González Tirado, ya que también tuvo participación en la Judicatura Federal. Magistrada, ¿qué nos puede decir sobre esta reforma? Sí, comparto también la reforma en esta parte específica de creación de plenos regionales. Evidentemente ya la facultad de resolver contradicción de tesis o contradicción de criterios, la Corte al paso de los últimos años la había ido delegando hacia los tribunales colegiados. Primero creó los plenos de circuito, que evidentemente que iban a conocer de las contradicciones de criterios entre los órganos jurisdiccionales de los tribunales colegiados del propio circuito, y así en cada circuito encontramos plenos que resuelven estas contradicciones de tesis. Hay ciertos inconvenientes en estos plenos de circuito, ¿por qué? Es un representante, cuando son más de dos órganos colegiados, la normativa establece que va un representante de cada órgano colegiado a la discusión y a la formulación de proyectos de estos asuntos. En ocasiones, cuando la decisión del colegiado era 2-1 y le tocaba en ese año, porque había roles de acuerdo a los acuerdos del propio consejo, si le tocaba ese año ir al magistrado disidente, ¿qué postura iba a defender? ¿La de la mayoría de su tribunal o la de él en lo particular?
Y luego se establecieron circuitos donde eran muy pocos los magistrados. En caso de empate establece la normativa que el presidente tiene voto de calidad. Entonces, en estos supuestos lo he vivido, de hecho, en el pleno especializado donde estoy, donde somos los 6 integrantes, porque somos 2 tribunales. Entonces, evidentemente, el que está en ese momento de presidente es el que tiene voto de calidad y es el que decide cuál es el criterio que debe prevalecer. Bien, estos plenos regionales lo que tienen como función es ya no estar defendiendo puntos específicos del órgano colegiado, sino que de acuerdo a la ley, como viene la propuesta, es que van a ser designados van a ser específicamente para estos plenos regionales 3 magistrados ratificados que van a durar en su encargo 3 años, pudiendo ser ratificados. Van a conocer de las contradicciones de tesis que se den en todos los tribunales colegiados al que pertenezca la región, que también va a ser designada por acuerdo general de parte del Consejo de la Judicatura. Esto es, van a ampliarse el círculo de los tribunales colegiados cuyas resoluciones pueden ser motivo de contradicción y resueltas por el Pleno Regional. También van a conocer de conflictos competenciales en toda la República, dependiendo del órgano que haya prevenido y con las mismas reglas que tenemos hasta ahorita. Entonces, la Corte en esta parte amplía la posibilidad de que tampoco ya conozcan de conflictos competenciales porque ya van a conocer los plenos regionales y la única posibilidad que tiene la Corte para conocer de contradicciones de tesis es cuando se den contradicciones de tesis entre los diversos plenos regionales en esta parte en la que evidentemente va a tener que resolver la Corte, pero ya el embudo materialmente se cerró para que se conozcan las contradicciones de tesis por parte de la Corte, insisto, solamente en estos supuestos y materialmente ya la función de resolver contradicciones de criterios de órganos colegiados van a estar distribuidos en los plenos regionales que supongo que van a abarcar norte, centro, sur, para que puedan establecer la mayor capacidad de resolución y mayor concentración de los tribunales sobre los que van a ejercer jurisdicción al resolver la contradicción de criterios y los conflictos competenciales que también ya van a ser de exclusiva resolución de los plenos regionales. Esta parte me parece que es acertada, ampliar un poco en estos órganos y también quitar un poco la grave responsabilidad que tienen los tribunales colegiados de estar a la par de resolviendo asuntos, estar cumpliendo con la decisión de proyectar y de resolver las contradicciones de criterios que se pronuncien, en donde se pronuncian sus circuitos. Tal vez el único pero que yo le vería aquí sería que de repente la especialidad o el entorno en la región, en el circuito en donde a veces se generan las contradicciones, a veces es muy difícil comprenderlo por parte de quienes no vivimos en ese entorno. Vamos, yo lo pongo ahorita, a lo mejor no conozco el entorno del circuito de Puebla, del circuito del Estado de México, del circuito de Morelos, pero me parece que eso tendría que establecerse también como una posibilidad en donde los órganos de plenos de regionales tendrían que superarla para poder establecer una real y eficaz resolución que defina y dé certeza sobre todo a los justiciables en cuanto a estas contradicciones de criterios. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Muy interesante lo que dice sobre los plenos, sobre los fijar criterios a nivel regional. Hay una pregunta fundamental, nos queda poco tiempo, pero es una pregunta que no puedo dejar de hacer por la importancia que reviste y sobre todo teniendo a 3 distinguidos juristas sentados en esta mesa, por lo menos que puedo ver virtualmente. La pregunta sería, las reformas constitucionales que hemos venido analizando desde el día de ayer y a lo largo de esta hora, ¿son las que requería el Poder Judicial de la Federación? ¿Fueron profundas? ¿Son exhaustivas? ¿Son justo las necesarias? Esta me parece una pregunta que sí, entiendo que se pueden ampliar mucho, pero si pudieran tener en consideración el tiempo, pero sí llegar a los puntos fundamentales, porque me parece una pregunta muy importante. Y me gustaría empezar por usted, doctor Gustavo. Bueno, a ver, el derecho es dinámico y todas las instituciones pueden seguir perfeccionándose, desde luego.
creo que es una reforma de buena fe. Tiene algunas inconsistencias, algunos aspectos en los cuales a mí me parece que no son los más afortunados y se comentaron aquí en la sesión del día de ayer y del día de hoy, pero tiene aspectos muy buenos y que efectivamente fortalecen al Poder Judicial y que también pues mejoran las condiciones para la impartición de justicia en favor de los justiciables. Desde luego que no hay reforma perfecta o terminada, ¿no? Sobre la marcha iremos viendo las cuestiones que van funcionando. Y esto es muy importante, las cuestiones que van funcionando para el Poder Judicial, pero lo más importante, las reformas no son para el Poder Judicial, son para la mejor impartición de justicia. Se trata de, vamos a generar una reforma para quitarle chamba a la Corte o para generar estas cuestiones para el Poder Judicial, para que mejoren aspectos. No, no, no. ¿Qué es lo mejor para la impartición de justicia? Si genera más trabajo, pero es lo mejor para la impartición de justicia, bueno, pues para eso están los ministros, los magistrados y los jueces, para trabajar, para eso les pagan un sueldo, ¿sí? Lo importante es que las reformas se hagan siempre pensando en la impartición de justicia y lo que va a ser mejor para los justiciables. Yo creo que la reforma es buena, tiene algunas deficiencias, pero en general se avanza en cuanto al mejoramiento de la estructura del Poder Judicial, cuestiones competenciales, algunas jurisdiccionales, en fin. Aún así creo que sí todavía hay muchos temas en el tintero que podrían llevarse para una reforma más a fondo del Poder Judicial. Por ejemplo, pasar el Consejo de la Judicatura a una sala de la Judicatura de la Suprema Corte y fortalecer a la Suprema Corte propiamente como cabeza del Poder Judicial de la Federación, y con esa pueden haber muchísimas más, ¿no? Pero vaya, creo que vamos avanzando poco a poco y seguirán en el tintero algunas propuestas para futuras reformas. Esto no se acaba, el derecho es dinámico constantemente. Gracias. Hasta aquí sería mi intervención. Muchas gracias, doctor. Magistrada Roselena González Tirado. Sí, también de acuerdo con lo que acaba de señalar el doctor, creo que todo es perfectible, todo puede mejorarse. Me parece de repente cuando veo las reformas que hay un constitucionalismo de detalles en ellas, pero si esto va a ser en pro de mejorar el acceso a la justicia, de poner en el centro a los justiciables que todos los días claman y piden y gritan que se les dé justicia, si esto va a colaborar, me parece que ya lleva un gran avance esta reforma. La autorregulación que se propone para el Consejo me parece que también es válida. Yo terminaría solamente diciendo, ninguna ley es buena si no se lleva realmente a la práctica y se cumplen las disposiciones. Por más leyes que tengamos, si no se cumplen los objetivos, de nada sirven. Entonces, ya sea la que estaba antes, la que está ahora, la que vendrá después, si no se cumplen, de nada sirve. El proceso legislativo es en vano. Así es que cumplamos y hagamos lo mejor que se puede con lo que tenemos, y creo que esto sí abonaría en mucho a un fortalecimiento y un acceso más efectivo a la justicia de todos nosotros, porque también nosotros los juzgadores estamos sujetos a que nos den justicia cuando realmente la necesitamos. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrada. Ministra Luna Ramos, sobre este tema, para cerrar, Muchísimas gracias. También ya de manera muy rápida, porque creo que estamos sobre el tiempo. Coincido en lo dicho por el doctor Gustavo de Silva, como por la magistrada Roselena González Tirado. El derecho es dinámico, es cambiante y desde luego siempre es perfectible, que eso es lo más importante. Pero yo creo que la reforma está tocando puntos importantes que agilizan, puntos importantes que dan certeza jurídica, puntos importantes que hacen que la sociedad perciba, sienta, quiera un poder judicial eficiente, eficaz, confiable. Y yo creo que eso es lo más importante. Una reforma completa, como han dicho muchas críticas, es completa a criterio de quién.
porque hay quienes opinan siempre que la reforma no es completa porque la Corte no se convirtió en un tribunal constitucional. No, bueno, si a eso vamos, pues nunca vamos a llegar a una reforma completa. Ya explicamos que la Corte es un verdadero tribunal constitucional. Entonces, depende mucho de la forma en que la gente entienda o quiera entender qué debe de ser una reforma completa, una reforma idónea, una reforma necesaria. Yo creo que el Poder Judicial es un poder confiable, eficiente, eficaz, que ha demostrado esta eficiencia y esta eficacia a través de muchos años, a través de mucho tiempo, y se ha consolidado en una carrera judicial que hace que las personas que laboran en el Poder Judicial sientan no solamente la responsabilidad de cualquier servidor público, sino un sentido de orgullo y pertenencia hacia una camiseta que se trae muy bien puesta y que en un momento dado implica precisamente la razón de ser de la impartición de justicia. Entonces, perfectible sí lo es, que podemos hacer muchísimas cosas más todavía, es cierto, pero a mí me parece muy puesto en razón lo que aquí ya se ha dicho por mis compañeros. Lo importante es que se avanza cada vez más hacia una mejor justicia, hacia una justicia más rápida, más expedita, y por lo que siempre se ha luchado es por la independencia, la autonomía y la imparcialidad del Poder Judicial de la Federación. Y yo creo que eso está en cada uno de nosotros. Entonces, la Suprema, bueno, sobre todo de los funcionarios, yo ya no imparto justicia, pero los que lo imparten sí. Pero sobre todo creo yo que lo más importante de todo sí es consolidar a nuestra Suprema Corte como un verdadero tribunal constitucional, y creo que esto va lográndolo a través de las diferentes reformas que se han dado. Y algo importante que creo que es para la sociedad mexicana y para el propio Poder Judicial, reconocerles a los tribunales colegiados de circuito, integrados por magistrados de carrera, de muchos años, de gran conocimiento y de gran experiencia, la mayoría de edad. Si se convierten en órganos terminales como deben de ser, es porque tienen la experiencia, la capacidad y satisfacen los requisitos constitucionales para ello. Entonces, yo creo, México, tenemos un poder judicial confiable, eficiente, eficaz, que satisface nuestras necesidades y sobre todo nuestras demandas de impartición de justicia. Muchas gracias. Gracias a usted, señora ministra. Bueno, por cuestiones de tiempo, a nombre del Centro de Enseñanza Jonia, quiero agradecerles a la propia ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, a la magistrada Roselena González Tirado y al doctor Gustavo de Silva Gutiérrez por su participación en estas mesas redondas que organizó el Centro de Enseñanza Jonia. Por parte de su servidor no me queda más que agradecer la invitación del propio Centro de Enseñanza para poder moderar y estar en mesas con tan distinguidos juristas. Fue un privilegio para su servidor. Y finalmente agradecerle a la gente que nos escucha y decirles, tal como lo mencionó ahorita el doctor Gustavo de Silva Gutiérrez, quedan temas en el tintero, pero esto no sirve sino para conducirlos a que sigan al Centro de Enseñanza Jonia, porque va a seguir subiendo contenido, va a haber más mesas redondas, mayores eventos académicos, para generar una comunidad jurídica reflexiva, una comunidad jurídica informada y crítica. A nombre del Centro de Enseñanza Jonia, les deseo a todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes.